con un punto, también para los oyentes, las ovejitas. Los líderes de las iglesias debemos ser más diligentes en mostrar interés, esmero, rapidez, eficacia en las escrituras. Porque ellas son las que marcan el entorno de tu vida. Ellas son las que te dan el toque a ti para despertar del coma en el cual a veces nos encontramos espiritualmente. Deberíamos estudiar diferentes materias para poder llevar un mensaje, los líderes, ilustrativo, exhaustivo y nutritivo a los oyentes. Porque pasé una experiencia, por eso le voy a decir lo que le voy a decir. Porque cuando yo me convertí, yo quería aprender la Biblia. Oye, yo tenía un hambre por un hambre. Usted no sabe, usted ha visto cuando usted le da esa hambre por comida, usted lo que quiere comer. Esa hambre la tenía yo, pero no en la comida, sino en la Biblia, en las escrituras. Y empecé a estudiar. Pero yo era nuevo, no me tenía como un año y medio, 2 años. Entonces, cuando tú estudias solo, corre un peligro de agarrar doctrinas dispersas de todo lugar. Porque yo tenía hambre, yo quería aprender. Y en la iglesia donde yo me encontraba, no me tocaba el punto de la enseñanza que yo quería y no me enseñaron, sino que me mandaron para otro lugar. ¿A qué? A aprender. Y desde ese entonces yo hice un compromiso con Dios y conmigo. Yo dije, las ovejas que tú, Señor, me ponga en las manos no van a pasar hambre. ¿Sabe lo que me entiende? Le voy a dar tu palabra, voy a bajar a la profundidad, voy a dedicar mi vida al estudio y a la oración. En Hechos capítulo 6, usted puede ver que muchos se veían a las mesas y había un conflicto entre las personas que estaban ahí. Y se acercaron a los apóstoles. Le dijeron, nosotros necesitamos que alguien sirva a la mesa, porque las viudas estaban siendo desatendidas. Y ellos se acercaron a los apóstoles, y los apóstoles dijeron, nosotros no podemos dejar el ministerio de la oración y la palabra. El cristiano tiene ese dos énfasis: el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. Desde entonces yo hice un compromiso con el Señor de yo estudiar la Biblia profundamente para poder enseñar a los oyentes, para poder transmitir lo que el Señor me ha dado, para que tú seas edificado, para que seas construido, para que no andes por cualquier doctrina y te dejes llevar sin saber para dónde coger. Y así estaba yo, y nadie me enseñó. Y cometí un error porque quería aprender y no tenía nadie que me enseñara. Oye, es feo, se siente feo cuando tú quieres aprender y tú no tienes un líder que te enseñe las escrituras. No se siente que yo no me sentí bien. A mí me mandaron a estudiar, pero lo hicieron de una manera que no era la correcta, pero yo lo hice. Yo pasaba horas y horas trancado en mi casa. No lo digo para vanagloriarme, sino porque el compromiso que yo hice con Dios, yo no lo he hecho con ningún pastor. Aquellos pastores los respeto, los amo, entiéndame, líderes, lo amo, lo quiero. Pero las escrituras, para mí, eso es lo esencial. Y yo te voy a dar lo que yo he aprendido en todos estos años. Fueron muchos sacrificios, fueron muchas horas, fueron mucho llanto. 10 a 14, 16 horas todos los días en preparación académica bíblica. Todos los días. Usted diría que usted no trabajaba, ¿no? En ese tiempo yo no trabajaba. Estaba en un instituto aprendiendo. ¿Por qué necesito aprender? Para que nadie te engañe. ¿Cómo tú o cómo yo te voy a dar la medicina si tú vienes a la iglesia que es el hospital y yo no tengo medicina para darte? Te vas a ir enferma. Entonces, la importancia de la palabra es lo que te va a ti a cambiar. Por ejemplo, el líder debiera informarse sobre la política, debiera informarse sobre la medicina, sobre la ciencia, sobre las leyes, sobre la agronomía,
sobre el arte, sobre la brujería, sobre la música, sobre la semántica, sobre la morfología, sobre la sintaxis o sobre la fonología. Todo eso es importante en las Escrituras. Porque cuando tú estudias las Escrituras, por eso es que muchos predican y sacan las Escrituras de contexto. No lo hacen de manera intencional, sino que leen las Escrituras de esas maneras y ellos piensan que es así. Y en sí está bien. Pero si tú no indagas la profundidad de ella, ¿cómo tú vas a saber la profundidad? Como yo te estaba hablando. Hay que indagar, hay que entrarse adentro, ir a aguas profundas. Estudiar sobre lo que, entiéndase, sobre todo ser estudioso, el cristiano, de las Escrituras. El líder, para poder enseñar, para poder ilustrar, tiene que ser estudioso de las Escrituras y estar lleno del Espíritu Santo. Si tú haces esas dos, la palabra y la oración, ¿por qué las personas salen iguales sin aprendizaje de muchos territorios, de muchas iglesias? Yo no tengo nada de que entiendas, mis hermanos que me están viendo, que me van a ver con las iglesias. Y lo confieso, con el que yo tengo un problema y no yo, creo que lo que estamos aquí muchos tenemos el conflicto. Problema es cuando yo voy a una iglesia y no me dan una palabra que sane mi alma quebrada. No me dan una palabra que me transforme. No me dan una palabra que llegue hasta los tuétanos. No me dan una palabra constructiva. No me dan una palabra que forme el carácter mío. ¿Tú sabes cuántos enfermos llegan a la iglesia espiritual? La iglesia, damas y caballeros, es un hospital donde todos venimos enfermos para que alguien nos sane. Jesucristo. Es una escuela. ¿Qué es una escuela? ¿A qué tú vas a una escuela? Pues a aprender. Y es un gimnasio que es que te va a edificar espiritualmente. Los líderes debemos ser estudiosos y estudiar los hebraísmos, los símiles. Y te va a decir, ¿por qué la predicación, el tema es otro y tú me estás dando esta introducción? Porque es importante por lo que te voy a decir. Debes estudiar los hebraísmos, el símil, la sinécdoque, la metonimia, el antropomorfismo, el tipo, la prosopopeya, la metonimia, lo que es la alegoría, parábola, paradoja, el símbolo, apóstrofe, papirólogos o papiro, la teología, la homilética. Tú dirás, pastor, ¿yo he estudiado cosas? Sí. Porque si yo no me preparo, yo, que soy el pastor de ustedes, ¿qué yo te voy a transmitir a ti? ¿Qué yo te voy a dar a ti? Te voy a hablar de lo mismo de todo el tiempo. Y te vas a ir siempre viviendo de las emociones. Dios no quiere un pueblo emocional. Dios quiere un pueblo sólido en la palabra. Dios quiere un pueblo sólido, centrado en su palabra y que sea lleno del Espíritu Santo. Estudiar la hermenéutica. Estudiar la hermenéutica circunstancial. ¿Qué es la hermenéutica circunstancial? La hermenéutica circunstancial es que hay textos en la Biblia que solamente son textos para su época. No para esta época. Fueron textos para su época. Por ejemplo, sobre el velo en Corintio. Esa fue para su época, en la iglesia de Corinto, porque las mujeres había un conflicto que la confundían porque tenían el pelo raspado. Era un conflicto que había en esa época. Eso es circunstancial. Las mujeres otro. Las mujeres que hayan en la iglesia. Eso es circunstancial. ¿Qué significa? Significa que fue para esa época, no para esta época. Entonces hacemos doctrina sin conocer las Escrituras. A quien yo le voy a dar cuenta, perdónenme mis hermanos, aquellos que están viendo y ustedes, es a Dios si yo no le enseño a ustedes. Lo voy a mantener en la ignorancia todo el tiempo. Usted sabe que los políticos engañan al pueblo por ignorancia. Usted sabe que muchos son engañados por la ignorancia. Usted sabe que ustedes somos engañados por la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Sinónimo de oscuridad. Cuando tú no conoces, tú eres fácil, mi negro, muy fácil de ser seducida y seducido. ¿Qué más?
Mira lo que dice Timoteo. Porque no permito a la mujer que enseñe en la iglesia. Eso es circunstancial. ¿Qué significa eso? Eso fue para esa época. No para traerlo de doctrina a esta época. Circunstancial hermenéutica. ¿Estamos entendiendo? Y la hermenéutica universal es esta. El justo vivirá por la fe. Eso es universal. Eso es para toda la época. Pero mira lo importante que es estudiar. Porque cuando tú estudias algo, no lo sacas de contexto. Cuando tú estudias algo y te vas a las profundidades, tú vas a entender muchas cosas. Los judíos eran hombres y mujeres. Bueno, entiéndase que los hombres eran los maestros que enseñaban a las mujeres. Pero desde pequeños, todos aprendían. Desde pequeño las escrituras. Pero yo le digo a la hermana, a mí no me venden gato por liebre. Yo escucho a todos los predicadores y me nutro. Hay hombres que son llenos de Dios, con un conocimiento que da gusto escucharlo. En Juan 5:39, Jesús le dice al chorro de hipócritas, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes entienden que ahí está la vida eterna. Pero si les miro lo que dice, ustedes escudriñan las escrituras. ¿Qué eran ellos? Estudiosos de las escrituras. El mismo Pablo, mira cómo Pablo resalta sus credenciales. Yo de cierto, Hechos 22:3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy soy todos vosotros. Pablo, la credencial de Pablo era un erudito en la teología. Pablo tenía filosofía jurídica. Era un mercantil. Se sabía defender el hombre. Era lingüista. Hablaba hebreo, griego, latín y arameo. Ahora entendemos por qué en el conocimiento fue más utilizado que Pedro. ¿Por qué? Por el conocimiento que tenía. Cuando tú conoces las escrituras, tú vas a ser un hombre sólido, firme, anclado en la verdad. Tratemos también nosotros de llenarnos de la palabra, de estudiar la palabra, para nutrir a la iglesia, para darle eficacia a la iglesia, para enseñar al pueblo, para instruir a la familia, a la sociedad. Ahora tú me entiendes del por qué yo soy, cómo enseño las escrituras. Porque tuve una experiencia cuando yo era pequeño, entiendes, en Cristo, que quería aprender y no encontraba nunca a nadie que me enseñara. Y yo le dije, Señor, yo no voy a ser esa persona. Yo me voy a sacrificar para aprender tu palabra. Jesús dijo, mi palabra es la verdad. Su palabra. Jesús dijo que vamos a hablar de su palabra. Entonces, si no escudriñamos la palabra, ¿qué tú vas a hablar? Te voy a decir qué tú vas a hablar. De las emociones vas a hablar. Del intelecto propio vas a hablar. Pero si te llena de Cristo, eso es lo que tú vas a dar. El pueblo se confunde, se destruye, se desvía porque no tiene un conocimiento. Hay generaciones que no conocen a Dios. En tiempo de los jueces se levantó una generación que no conocía quién era Dios. Pregunta, ¿habrá personas en la iglesia que no conozcan a Dios? Habrán personas en la iglesia que no conocemos a Dios y Dios no quiere eso. Elí, en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, dice que él sabía las condiciones de sus hijos y él no los reprendía, no le decía nada. ¿Cómo estaba criando a sus hijos? Ignorante, transgrediendo la ley de Dios. Si yo no te enseño, ¿cómo tú vas a aprender? Si tú eres mi maestro en la escuela, nosotros vamos a aprender a la escuela, ¿o no? Bueno, algunos fuimos a la escuela a aprender, pero no se le entró nada. Yo confieso, mi negro, yo era uno de esos. ¿Usted sabe cómo yo, en serio? ¿Sabe cómo yo aprendí la Biblia? ¿Quién me enseñó? La Biblia. Yo era corto en hablar. Ahora cuando me dejan un micrófono y te doy mensajes por ahí por un tubo y si te llamo. ¿Quién
los puntos, los comas, la tilde. La Biblia. Si tú no sabes leer en serio, lee la Biblia para que tú veas que te va a enseñar. Yo era uno de esos ignorantes y lo confieso. No conocía. Entonces, entramos en el lujo y el detalle de lo que vinimos. Chombia, así le dijo Peterete. ¿Qué es más el magnetismo? ¿Qué es el magnetismo? Es una fuerza de atracción de un imán. Conjunto de fenómenos atractivos o repulsivos producidos por las imágenes o las corrientes eléctricas. A esto se le llama lo que es electromagnetismo. La Tierra está llena de electromagnéticos. Si tú ves, la capa de ozono es un electromagnético que cubre la Tierra de los rayos ultravioleta del sol y de muchas cosas que vienen del cielo. Una multitud de aves aquí en la Tierra se dejan guiar por el magnetismo que hay en la Tierra. Los tiburones se dejan llevar por el magnetismo que tiene la Tierra y se transmiten de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque tiene un magnetismo. Las palomas se transmiten por un magnetismo. Muchos de los animales que hay aquí, todos se guían por el campo magnético que tiene la Tierra. Polo norte y polo sur. Me estoy dando clase gratis. En el 1859, el zoólogo Alexander Bohm fue el primero en sugerir que el misterio de cómo las aves migratorias conseguían encontrar su camino era a través del geomagnetismo. Porque las aves buenas, usted se pone a ver en invierno, en verano, y esas comen, ellas buenas. Pero ¿por qué regresan? ¿Qué es lo que tienen? El magnetismo que la ala. En el 1882, el francés Camille atribuía los canales circunstanciales del oído por el cual los perros u otros animales conseguían regresar a un lugar concreto conocido por la sensibilidad del campo magnético de la Tierra. La mayoría de fenómenos de nuestra vida cotidiana está lleno de electromagnetismo. Tu teléfono, tu televisión, tu celular inalámbrico, porque ya eso es, o alámbrico, ya eso no se usa. El microwave, el wifi, el bluetooth, el microondas, eso tiene magnetismo. Te ala. Escuchen, los médicos usan imagen de resonancia magnética para observar el interior de los cuerpos de las personas. Cuando usted va al doctor, usted ve cuando te entra, ¿cómo se llama ese asunto? Al hueco ese. No sé si usted me entiende lo que estoy diciendo. El escáner, creo que es algo así. Que te entran adentro, pero ¿para qué tú crees que es? Para chequear lo que está dentro de tu cuerpo. Eso es un magnetismo que te dice la enfermedad que tiene adentro o qué te puede salir en el cuerpo. O lo que está surgiendo de tu cuerpo. El cuerpo del ser humano es una fuente de archivos, escuche, y de campos electromagnéticos. Déjenme darle algunos campos magnéticos. El número uno es el campo magnético de la mente. El campo magnético de la mente, mira lo que dice. La mente magnética se caracteriza por una atracción profunda, por el conocimiento, por experiencia, por sentir o por construir lazos emocionales intensos con otra persona. O es decir, entonces, aquel que tiene una mente magnética con otro que tiene la mente magnética, como que se atraen. ¿Por qué? Porque van a cliquear. Usted no ve que a veces hay lugares donde usted no encaja. Yo no sé si usted ha vivido eso. Que usted va a un lugar y usted no encaja en ese lugar. Pero a veces se encuentra con personas como que usted puede durar el día entero hablando. Hay un magnetismo en esas personas. El campo magnético del corazón. Cuando hay un trasplante de corazón, puede darse el caso que los archivos de información de los recuerdos del donante se transfieran. Yo no sé si ustedes vieron o leyeron el periódico, aquellos que ven ese asunto.
aconteció que a una niñita, que Dios nos guarde, ¿verdad? Que Dios nos guarde a nuestros hijos. Por eso no se cansen de orar por nuestros hijos, porque acontecen desgracias que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo va el mundo? De mal en peor. Y en verdad sí va de mal en peor. Una niñita pequeña de 10 años, la violan y la suicidan. Necesitaban un donante. Eso está en la noticia. La noticia aquí no todo lo pasa. Muchas cosas le esconden. Necesitaba una niña un donante. Y como la niña la mataron, resultó que le sacaron el corazón, obviously, y le hicieron un trasplante de corazón, de órgano. La niña todos los días se soñaba con un personaje. Y con la niña que murió, la policía no pudo localizar el culpable. Y lo buscabas en las redes, no lo localizaba. Y buscaba en diferentes lugares y no lo localizaba. Pero la niña le llevaron un día al psicólogo para evaluarla, porque ella decía que veía un hombre toda la noche, la violaba y después sentía que la mataba. Cuando fue a consultarse, le preguntaron, ¿qué tú estás soñando? Eso es lo que tú te soñas. La niña empezó a decirle lo que se estaba soñando. Y le dijo, mira, yo me sueño con esta persona. Y le puso todas las descripciones de la persona, porque hay niñas que saben que tienen un talento para dibujar, que Dios la bendiga. Resultó que cuando terminó de editar todo y de hacer el muñequito ese, el personaje, resultó la misma persona que había matado a la otra niña. ¿Cómo la consiguieron? A través del órgano, porque el órgano tienes un archivo de información, tus órganos adentro. Y eso es transferencia. ¿Cómo consiguieron al culpable? A través del órgano, que tenía vida por el órgano. Entonces tus órganos tienen vida. La número 3, el magnetismo en una mujer. Si tú se puede ver, hay mujeres o personas o que tienen una especialidad que no es que son Miss Universo, hombres que son Miss Universo, pero sin embargo tú te le acercas a esa persona y como estando unos cuantos pies o metros, tú puedes sentir como el ki de esa persona como que te ala. No sé si te han vivido esa experiencia, pero voy a entrar un poquito más profundo. Número 4 es el magnetismo entre parejas. Mira lo que dice. Los estudiosos dicen que el sistema nervioso del corazón somos dos antenas. Tu sistema nervioso, mi sistema nervioso del corazón son dos antenas. Y responden al magnetismo del corazón de la otra persona. Es entre 5 metros o 4 pies. Es decir, que hay transferencia de deseo sexual cuando tú te le acercas a 4 metros o a 5 pies de una persona. ¿Te has sentado tú al lado de una persona en una ocasión que has sentido ese magnetismo? Como que tú te sientes al lado de alguien, por lo menos no tiene que estar unido, por lo menos no con un poquito de distancia, y tú sientes el magnetismo como que esa persona como te ala, y ahí va el hombre relinchando como caballo, y va el pobre hombre como yegua de boca y se cae, porque no entiende que hay un magnetismo. No entiende lo que está pasando. Todo lo que le estoy contando porque lo he vivido, lo he experimentado. Y yo estoy seguro que quizá usted no lo ha experimentado, pero como no sabe ecualizar las cosas, no encuentra la palabra adecuada. Mira, chico, ahí es donde cabe que tú te sientas al lado o metros de la persona y esa persona como que te ama. Entonces tú vas y te dices, pero mira, ¿qué es lo que tiene esta negra? ¿Qué es lo que tiene? ¿O qué es lo que tiene este negro? Y eso, ahí sí cabe la canción que dice, mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Ahí cabe el asunto, ¿qué es lo que tiene el negro? Mami, ¿qué es lo que tiene esa negra? Como que me ala, ¿qué es lo que tiene? Porque el sistema tuyo del corazón, los músculos tienen vida, tienen una información dentro. Tocaré un punto, una pincelada muy importante que le comenté anteriormente. Una mujer no conseguía nada por nada
ni vestida de azúcar o de miel de abeja. Nada. Un día estaba desesperada la pobre mujer. La mujer estaba desesperada. No la estoy mandando a hacer esto, aquella que me van a ver, no me está viendo. Sino que la mujer estaba desesperada porque la pobre no conseguía nada. Y la aconsejaron, fue a hablar con ella y la aconsejó: mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Anda aquí a este brujo y él te va a resolver. La mujer desesperada fue al brujo y le dijo: mira, yo estoy cansada. Yo tengo 40 y pico de años. No consigo nada por ningún lado. ¿Qué tú me recomiendas? Yo vine aquí porque así mismo se lo dijo y así mismo lo cuenta ella. Yo vine aquí para que tú me hagas un trabajo porque quiero ser prostituta. Ese fue el vocabulario que usó. Un poquito fuerte, por eso fue lo que dijo. Abierto, el hombre empezó a prepararla. 3 días en preparación. La metió en el cuarto y usted no quiere saber lo que le daba de comer, que tampoco se lo voy a decir, esta vez no se lo voy a decir como el inicio. De gracia completa le daba de comer por 3 días. Y le dijo: cuando tú salgas de aquí, todos, la persona que tú estés en 4 pies, o 4 metros, o 5, esas personas van a sentir, escuche, un magnetismo cerca de ti. Y tú, o esa persona, van a llegar a ti. Bueno, la mujer salió de ahí. Cuando sale de ahí, la mujer sale y a la media hora se encuentra el primer hombre. Llegaron los abogados, los diputados, los diplomáticos, aquel que estaba preparado y el que no estaba preparado, todo se lo llevaba con los cuernos. Todo. Por eso era la mujer que no tenía nada. Pero sin embargo, era la persona que fue al brujo para ser llena o lleno de qué? De algo que la poseyera. Y el brujo le dijo: tú vas a ser como un magnetismo donde tú se le acercas a la persona. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que usted muchas veces está al lado de una persona. Mire, muchas veces personas tienen vergüenza de hablar de estos temas. Yo no. Yo la perdí hace mucho. Porque si yo no te hablo, tú no vas a aprender. Temas que se necesitan tratar, porque, señores, la iglesia es un hospital donde llegamos todos fracturados o fracturada. Entonces hay un magnetismo en el ser humano que se atrae. Una madre llevaba clientes día tras día a su casa y la botaba en la cama de la niñita que tenía como por lo menos un promedio de 7 a 8 años. Cuando la niña empezó a crecer a la edad de 14 años, le preguntaron: mi niña, ¿qué tú quieres hacer cuando tú seas grande? ¿Sabes? Yo quiero ser jinetera. ¿Qué tú quieres hacer? Jinetera. Y dije: jinetera. Y dije: jinetera es una persona que negocia o hace negocio ilegal con extranjeros, incluyendo la prostitución. A ver. ¿Qué le enseñó la madre? ¿Dónde acostaba la madre a los clientes? En la cama de ella. ¿Y qué fue lo que le deseó la niña cuando creció? Y le preguntaron: ¿por qué tú quieres ser jinetera? Porque no sé, yo siento algo como que me jala. ¿Qué? Contaminación, transferencia. Y mucha gente ignoramos eso. ¿Saben? Las mujeres y hombres hoy en día que están en la cárcel porque no saben qué es lo que le está pasando. Hombre y mujer en la iglesia que no sabe diferenciar una cosa de otra. Y si tú y yo, que somos los líderes, no enseñamos a esa mujer y a esos hombres, muchos caen en desgracia porque no saben qué es lo que le está pasando. Pisaste un lugar, te contaminaste. Fuiste a un restaurante, no oraste, esa persona te hizo una maldad, te contaminaste. Te pusiste una ropa que te regalaron, la cogiste, te la pusiste, contaminación. ¿Existe? Sí. ¿Sabe cuántas mujeres hay afuera? ¿Cuántos hombres afuera que tienen el alma quebrada, que tienen el alma rota por cosas que le acontecieron de sus infancias y vienen creciendo con ese problema y van al hospital y el hospital no le da la medicina correspondiente y le dicen: no te preocupes que todo va a estar bien? Sí, y en un punto todo va a estar bien, pero ¿qué mensaje le vas a dar
líder de una iglesia, entonces para los líderes, ustedes son líderes, todos, ustedes que me están viendo, ustedes son líderes, en su casa ustedes son líderes, en el trabajo son líderes, lo que usted hace, usted es líder de lo que usted hace, entonces usted paga todo, no aplica todo. Había una persona que fue a la iglesia, cuando entró a la iglesia, se le acercó, todos los días que venía se le acercaba a los líderes, todos los días, y el líder siempre se le acercaba, digo líder porque no quiero decir nombre, se le acercaba a las 9 y siempre la abrazaba, la besaba. Mi hermana, Dios te bendiga, que la gracia de Dios siempre te contigo. No estoy diciendo que eso esté mal. Que Dios te bendiga, mi niña. Gracias, Señor, por venir. Te damos gracias, Señor. Y siempre la abrazaba y siempre la besaba. Mi hermana, que Dios te bendiga. El líder resultó acordándose, hombre, de esa que le decía, Dios te bendiga, mi hermana. ¿Legalistas reinando? No. Precavido. Porque hay contaminación, hay transferencia, hay magnetismo. Y cuando usted y yo no sabemos eso, usted no ve que usted puede ver un hombre por ahí, alto, grande, hermoso, ojos azules, ojos como usted lo quiera, y tú sientes como una atracción sobre esa persona. Pero ¿qué pasa si es una mujer? ¿O qué pasa si es un hombre? Te le acerca, le pone la mano, mi hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide. Y tú haces eso constantemente. Escúcheme, no estoy diciendo que no salude. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando tú tienes la dopamina alta, debe cohibirte de estar manoseando tanto. Mi hermana, que Dios te bendiga. Decir, porque te puedes meter en un gran problema, mi Dios. ¿Usted sabe de las mujeres bellas, preciosas que vienen a la iglesia? Hablando en general. ¿Usted sabe de los hombres elegantes que van a las iglesias? ¿Usted sabe de los hombres que vienen a la iglesia celosos? ¿Usted sabe de las mujeres que vienen a la iglesia celosas por lo que tienen? Y cuando tú y yo hacemos contacto con alguien, constante contacto, puede haber una transferencia. Muchos lo han vivido. Muchos lo han vivido. La mujer entra a la iglesia, conquistó los corazones. Esta sí la voy a decir porque era importante. El corazón de los pastores lo conquistó. Se sentaba con ella, conversaba de cosas bonitas de iglesia, de doctrina. La mujer tenía un ki que los pastores no lo discernían. La mujer terminó, perdónenme, pero es la realidad, acordémonos, la mujer terminó acostándose con los dos. Con la mujer y con el hombre. Con los líderes, como la de tu mi negra. ¿Cómo la ve? El magnetismo que a veces no entendemos. En New York, ¿me entiende esto? Todo lo que le estoy diciendo son vivencias. En New York, una persona entró a la iglesia, vestida bien elegante, con un maquillaje esplendoroso, un perfume que se olía de lejos. Parece que hablé de los 4 o 5 pies del magnetismo. Y eso es por la ciencia que lo dice. Esta mujer entra a la iglesia y tenía un largo tiempo de proceso visitando la iglesia, por lo menos un par de meses. Un día entra al lugar donde había un líder de la iglesia. Cuando ella entra, ella tenía sus intenciones, pero el líder no discernió las intenciones que ella tenía. Cuando entra al cuarto de conferencia, empezaron a hablar. El hombre después contaba su historia y decía, yo no sé qué fue lo que pasó. Yo empecé a sentir como un olor, como una sensación, como algo que me atraía, como un magnetismo. Y no sé cómo, que no sé qué pasó. Caí. Tropecé. La historia que le conté, la primera, la que no conseguía nada, cuando ella se convirtió, entienda, ella narraba que ella fue un largo proceso en la iglesia. Cuando llega a la iglesia, ella decía que los hombres de la iglesia la perseguían a ella. Lo que hicieron. ¿Qué tenía esa mujer todavía?
Y ella contaba, dice, yo no podía acercarme al pastor, tenía miedo porque no quería hacerlo caer. Hay gente que tiene un magnetismo fuerte, fuerte. Los jóvenes, los adultos, todos remamos el mismo barco. Un jovencito bien utilizado, con milagros, prodigios de toda magnitud. Por 3 años una mujer lo persiguió, por 3 años. Y el jovencito siempre, ella, 20 y pico de años, le decía que no, que lo único que quería era la palabra, que lo único que quería era orar, que lo único que quería era servirle a Dios. No quería otra cosa, que era servirle solamente a Dios. Después de los 3 años, ella persiguiéndolo, vio que tenía una actividad. Cuando llega la actividad, se sienta en la parte de atrás. Cuando termina la actividad, él va a su casa y entra al lugar donde estaba. La mujer, no sabía que la estaba siguiendo, la mujer le sigue. Eso es como que usted y yo le abrimos la puerta, usted y yo tenemos nuestra casa y va una amiga suya y le visita a su aposento. ¿Qué puede salir de ahí? Vamos a hablar claro. ¿Qué puede salir de ahí? Un hijo. Pues la verdad. Una enfermedad. Un problema si es casada o es casada. ¿O no? La realidad de la vida. El jovencito oraba día tras día para no caer. Día tras día. Para no caer porque él no quería tropezar. Pero la mujer cuando llega, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Pues Dios te bendiga. Cuando le abre la puerta y dice, ¿qué tú quieres? Le dice el joven. Pero quería decirte algo, quería hablar contigo, pero no te lo puedo decir aquí. Permíteme entrar, por favor. El joven le permitió entrar. Adivine qué pasó. ¿Ya te sabes? El joven tropezó y al otro día se llenaron tanto de placer esa noche que al otro día la joven le dijo, mira, yo tengo 3 años siguiéndote por hacerte tropezar. A mí me han pagado los satanistas para hacerte tropezar. ¿Lo consiguieron? ¿Sabes tú quién te está velando? ¿Sabes tú qué hombre o qué mujer te está velando? ¿Aquí que me ve? ¿Sabemos? No. Por eso es que no nos podemos descuidar de la oración. Por eso es que no nos podemos descuidar de la intimidad con Dios. Porque ahí Él te revela en los secretos. Él te va a revelar quién está contigo o quién no está contigo. ¿Se acuerda que inicié con esto? Creo que en la primera predicación que yo di, o la enseñanza, que había un joven que Dios lo utilizaba, ese era otro, bien grande. Y se le acerca un día a una mujer y le dice, yo quiero hablar contigo. Todo empieza por hablar, mi negro. Cuando salen ya y empezaron a hablar, terminaron en una cabaña. Y antes de llegar al acto, la mujer le dijo, hoy tú te vas a acostar con Anaísa Piel y hoy te vas a acostar con Santa Marta la Dormidora. ¿Y todavía te quieres acostar? Sí, el hombre se acostó. Quedó cuatripléjico. ¿Por qué? Porque hubo un magnetismo, es lo lamentable. Escuche, cuando el demonio de la lascivia entra al cuerpo de la naturaleza del hombre, el hombre empieza a ver a la mujer como un objeto. La mujer empieza a ver al hombre como un objeto. Y empiezan a ver las cosas, pues dicen, solamente yo quiero una carnita al aire y ya se acabó todo. Pero ¿qué puede ver en esa carnita al aire? En el primer libro, vayan conmigo, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 10, quiero leerle una historia. Pero quiero que me acompañe, que va ligada con el magnetismo. Primera de Reyes, capítulo 10, del 1 en adelante. Mira lo que dice. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que había en su corazón. Todo. Quiero que mira, te digo esto, y él le dijo todo. Y Salomón
le contestó todas las preguntas. Y nada hubo el rey que no le contestase. Presta atención al tema. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, atiende ese versículo. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales y el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresadas y sus holocaustos que ofreció en la casa de Jehová, se quedó asombrada por lo que estaba viendo, por la sabiduría que Salomón tenía. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Aquí te va mi dedo. Un historiador empezó a indagar sobre la vida de Salomón. Cuando la reina de Saba llegó a hablar con Salomón, la reina de Saba le decía en su corazón, según el historiador: ¿cómo yo puedo llevarme esta sabiduría de donde yo vengo? ¿Qué puedo hacer? Y dijo: ya sé lo que me voy a llevar. Me voy a llevar un hijo. Y el hijo, según el historiador, se llamó Menelio. Desde entonces, damas y caballeros, aquel que está viendo y aquel que va a ver, desde entonces fue la contaminación y la corrupción de Salomón. Tuvo 700 reinas y 300 concubinas por la transferencia magnética. Cuando tú ves el capítulo 10 y ves los versículos que le siguen, se contaminó, hubo una transferencia, hubo una contaminación, hubo un magnetismo, y de ahí fue donde Salomón empezó a cambiar su estado normal. Como mucho nos pasa a nosotros. Estamos normales, estamos bien, nos acostamos con algo, pasa la transmisión, pasa lo que esa mujer tiene, pasa lo que el hombre tiene, empieza la mujer a comportarse diferente, empieza el hombre a comportarse diferente, pero no se da cuenta, no percibe de dónde es que viene esa dimensión, de dónde es que viene ese magnetismo, qué fue lo que le pasaron. Salomón no tenía esa perversidad hasta que hubo una persona, una transferencia. Mira el daño que puede ser una transferencia. 700 reinas, 300 concubinas. Bueno, yo no sé si había enfermedad en ese tiempo, pero ese hombre estaba... Me gusta Marina, me la traen. Me gusta Josefina, me la traen. Tráigame también aquella. Yo no sé cómo ese hombre aguantaba. Pero era así. No. Pero hubo un magnetismo por acostarse con una persona, y esa persona transmitió sus emociones en Salomón y empezó a comportarse de manera distinta, diferente, y eso le transfirió la lascivia. Y cuando a ti se transfiere el demonio de lascivia, tú ves a las mujeres o ves a los hombres como solamente personas de uso. Y por eso es que usted hoy en día y yo vemos a las mujeres y a los hombres que se acuerdan con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis, con siete, con ocho, 9 años. Te sabe la línea. ¿Por qué? Porque hay una transferencia y él piensa, o ella piensa, que es normal. No es normal. Hay una transferencia. Hay un magnetismo que no saben diferenciar. Cuidémonos del magnetismo sexual diabólico. Cuídate, protégete, protégete. Cuando tu dopamina esté alta, mantén tu distancia. ¿Sabes qué es la dopamina? La dopamina es el químico o la repetición del placer. Esa es la dopamina. Con deseo a las cosas.
Y cuando lo hace la primera vez, va a querer hacerlo la segunda, tercera y cuarta, y por ahí María se va. María se va. El enemigo usa esos momentos de debilidad tuyo para hacerte caer en una red. Le estoy hablando a aquellos que me están viendo o a aquellos que me van a ver. Que los líderes, estos somos los líderes, que debemos de cuidar. Cuídate del magnetismo de las iglesias, porque a tu iglesia van a llegar todas las personas enfermas, todas, de enfermedad emocional. Cuídense y que la gracia de Dios nos guarde día tras día cada uno. Vamos a formar esa relación. Vamos a conectarnos con el Espíritu Santo. Vamos a seguir día tras día caminando tras su dirección. Que cuando venga el magnetismo por una persona a otra, que el Espíritu Santo te dé la fuerza. Que el Espíritu Santo te guíe. Que el magnetismo entre tú y Dios sea único. Pero que ese magnetismo se conserve, se nutra, se lleve a cabo a través del Espíritu Santo. Acércate a Dios. Llénate de Dios para que pueda entender y comprender las cosas que nos rodean. Vivimos, Minerva, en un mundo espiritual. El alma es la que trae el índole sexual. Es el alma, no es el cuerpo, es el alma. Cuando se conecta con el cuerpo, ahí es donde se forman. Todos los bebés tienen actividad y ahí sale la criatura. Pero si el cuerpo está muerto, el alma está viva. El alma es la que tiene el punto sexual. Al conectarse con el cuerpo, ahí viene la criatura. Cuídate. Protégete del magnetismo. Protégete de aquel hombre, de aquella mujer. Evítate un problema. Eso es un consejo para los líderes. Es un consejo para mí. Yo lo agarré para mí. Cuídate. Llénate de sabiduría, llénate de conocimiento, llénate de la gloria de Cristo. Pasa tiempo con Dios. Ora, mantente en oración constante. Mantente en armonía con Dios. Lee su palabra, que ella es la que te va a hacer libre, ella va a romper la cadena, va a quitar todo estorbo del medio, pero es a través de la palabra. Cualquier magnetismo diabólico, satánico, se rompe en el nombre de Jesús. Todo lo que le tiene cautivo, se rompe en el nombre de Jesús. Todo lo que te está deteniendo, si vienes a Cristo, se rompe en el nombre de Jesús. No hay cadena que Jesús no pueda romper. No hay legalidad en el mundo espiritual que Jesús no pueda romper. Cristo puede romper cualquier situación en tu vida. Solamente tenemos que llegar a Él, porque la lucha, escuchen bien, por lo demás, dice Pablo, al libro de los Efesios 6:7. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso significa, agárrate del Señor, porque nosotros no tengamos ninguna fuerza. La fuerza la da el Señor. La autoridad la da el Señor. La alegría la da el Señor. La integridad viene del Señor. Los juicios vienen del Señor. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mantente firme. Abre tus ojos espirituales. Cuídense, los líderes, los amo, lo quiero, aquel que me está viendo me va a ver. Cuídate, minero, porque mientras más alto tú estés, más piedra te van a tirar. Más piedra te van a tirar. Más crítica, más murmuraciones te van a llover. Pero es porque ya tú estás avanzada, estás avanzado. A los árboles que están llenos de fruto, a esos son los que se les tira la piedra. ¿Cuánta piedra te han tirado? ¿Qué han hecho contigo? ¿Qué no han hecho contigo? ¿Qué están haciendo contigo? Líderes, ministros, todos los que estamos aquí somos líderes de un punto a otro. Cuídate. Cuidémonos. Sigue caminando y llenándote de Dios día tras día. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo
y reine en tu corazón hoy, mañana y siempre. Y bienvenidos sean todos nuevamente por venir a esta casa de oración. Hagan esta su casa y que vayan con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Que Dios le continúe bendiciendo.